Abrimos nuestro desayuno de hoy con el pastor José García, a quien saludamos y le agradecemos la presencia. ¿Cómo le va, pastor? Muy Bienvenido. bien, y feliz día locutor para los dos, ¿eh? Muchas Gracias, gracias, muy amable. muy amable, muchas gracias. ¿Cómo anda usted tanto tiempo, pastor? Bien, Iba a decir doctor, está bien también Claro, porque también. es médico. sí, bueno, son esos títulos que no los vas a perder nunca. Uno, aunque no ejerza, siempre está al pie del dolor y a las necesidades de la gente. Pero no pasa tanto por ahí la vida, así que pasa más por el hacer, el estar juntos. ¿Y le pasa, doctor, que está, bueno, o en la comunidad o en la iglesia y tiene que, no sé, le preguntan por cuestiones médicas o no? Sí, todo el tiempo. Ah, todo el tiempo. Sí, ya que está. Ya que está, doctor, mire, estoy con un poco de resfrío. Sí, sí. ¿Qué podría tomar? ¿Será grave? Sí, eso es inevitable. Yo tenía un amigo médico que en el verano, cuando iba a la pileta, también le pasaba lo mismo. Doctor, qué bueno que lo veo, qué sé yo cuánto. Me pasa tal y tal cosa. Bueno, desvestite, le decía. Te voy a revisar. Y se terminaban ahí. Se terminó el problema. Claro, no, por eso. Pero es inevitable, eso tiene que ser así y está bien que sea así. Preferible que nos pregunten a nosotros la pasada y no que se automediquen o algo de eso, ¿no? Claro. Muy bien, estamos con el pastor José García, referente de la Iglesia de La Roca, bueno, para conversar de distintas cuestiones que tienen que ver con la realidad que nos toca vivir. En primer lugar, ¿cuál es el análisis de la situación social que realizan ustedes aquí para la ciudad de Tandil? Bueno, te decía hoy, es muy distinto pensar en Tandil y pensar en el país. Son dos cosas distintas, o el conurbano, por si quieren decir algo. Pero desde lo que nosotros tenemos acceso y a donde nosotros llegamos, la ciudad de Tandil no está en los índices de desorden social. Cuando digo desorden, hablo de todos los campos sociales que ocurren en el país. Y me parece que, con respecto a la información que tenemos, por supuesto, y desde la iglesia, las referencias que tenemos con respecto a esto pasan por el Consejo Pastoral. Nosotros nos reunimos todos los meses. ¿Qué es el Consejo Pastoral, José? Es una organización, una asociación civil que nuclea a los pastores de Tandil. Ahí se nuclean pastores que quieren ser parte del Consejo Pastoral, otros por cuestiones institucionales o de sus propias instituciones no se los permite, no corresponde, pero es uno de los consejos, hoy les comentaba, más viejos del país. Mi papá, Teófilo Espiga, el pastor Cepeda, toda gente que ya está con el Señor, era gente que se juntaban a charlar entre ellos y casi siempre con discusiones de tipo teológica. Terminaban discutiendo como corresponde, pero después también se extrañaban. En una época donde éramos mucho menos los evangélicos. Claro. Hoy por hoy el Consejo Pastoral de Tandil reúne casi al 95% de los pastores de la ciudad. Ah, es muy importante. Sí, y es una cosa no común en Argentina, por lo menos. Habitualmente los consejos no tienen una convocatoria más del 35-40%, y en el mejor de los casos, en ciudades grandes como Bahía, Mar del Plata, tienen 3-4 consejos pastorales. Entonces, la verdad que para nosotros es importante porque desde allí también nosotros vamos teniendo el termómetro de lo que va pasando. Y las iglesias de Tandil, que son alrededor de 40, están distribuidas en la ciudad de una manera tal que captamos casi todos los barrios de Tandil, ¿sí? Entonces, vemos, sabemos, conocemos referentes que están ahí, viven ahí. Entonces, ocurre algo y nosotros ya, por un sistema de WhatsApp que tenemos, por una comunicación entre nosotros, inmediatamente tratamos de solucionar, socorrer. Y en algunos casos tampoco podemos, porque a veces las patologías sociales que se generan no están al alcance de nuestras posibilidades. A veces lo único que tenemos que hacer es acompañar a la gente y ahí estamos, ¿no? Claro. Y una situación, usted lo comentaba en el comienzo, distinta a la de otros puntos del país, la que tenemos aquí en la ciudad de Tandil, afortunadamente. Sí, y yo creo que esto tiene que ver con esa idea de Tandil que, aunque va creciendo como ciudad, mantiene ciertos valores. Yo el otro día, cuando nos encontramos en otro evento, pensaba
los intendentes que han pasado por nuestra ciudad, creo yo, no recuerdo que haya ocurrido otra cosa, pero todos pueden caminar por nuestras calles sin ningún tipo de problema. O sea, nadie les grita, nadie les dice nada, porque creo que lo que han podido cada uno de ellos han aportado a la ciudad, ya sea en lo social, a la paz social, a lo económico, cada uno con su manera de ver la sociedad y de instaurarse también en la política de la ciudad, pero creo que es una ciudad que tiende y ha tendido siempre a la paz. El otro día estaba en otro evento también y las estadísticas que da el municipio y la universidad con respecto a las problemáticas que tiene la ciudad es el tránsito y el estacionamiento como los dos primeros rubros. Entonces cuando uno ve eso, que es solucionable, violencia y alimentación, educación, estaban en un rango bastante más abajo. Que nuestro problema en la ciudad sea estacionamiento y tránsito es para, hoy por hoy para quedarse tranquilo. No dormirse en los laureles, pero para quedarse tranquilo. Entonces yo debo decir que desde las iglesias lo que nosotros palpamos no tiene la gravedad que escuchamos en los diarios nacionales y en los medios nacionales. Sí, estamos atentos a eso y en iglesias como la nuestra tratamos también de enseñarle a la gente a vivir con ciertos recursos, a ordenar esos recursos y a proyectarse sobre esos recursos. Entonces, le hago un paréntesis. El doctor, el pastor está en la iglesia La Roca. La iglesia La Roca es la que está allí en la avenida Colón, que es muy grande, ahí frente al supermercado Monarca. Digo, para ubicar, por si a alguno le sirve algo de lo que está diciendo el pastor. Me sale doctor, porque además es doctor, exacto, lo reitero. Pero él va a hablar ahora de un trabajo que hacen con la gente muy importante, ayudándola a algo que podría ser muy simple, que es la administración de los recursos, sí, lo mucho, lo bueno, lo mucho, lo poco que uno puede tener, pero hacen un trabajo muy interesante. Por eso lo interrumpí como para darle pie puntualmente a esto. Sí, nosotros hoy por hoy, además de la sede de Colón, que es la sede de Madrid, tenemos una en Argerich, allá en Villa Aguirre, y otra en Villa Gaucho con Coco Matos como pastor y su esposa. Y si Dios permite, seguiremos poniendo algunas más por ahí. Esto simplemente porque una cuestión operativa, simplifica que la gente no se tenga que venir de lugares recónditos de Tandil al centro. Tal cual. Y en el mejor de los casos nosotros acercarnos a ellos. Decía, nosotros le enseñamos a la gente, desde lo que la Biblia nos enseña, cómo administrar nuestros recursos. Entonces, desde ese punto de vista, con un simple presupuesto, ordenamos el dinero de la gente y hacia dónde quieren ir, cuáles son las necesidades. Tenemos un equipo económico que trabaja en eso, en donde se pueden hacer consultas, es más, está abierto a la gente de la ciudad, ¿no? Por ahí la gente no lo sabe, pero digo, a ver, cobraste una indemnización, tenés dos problemas, primero estás sin trabajo y segundo no sabes qué hacer con esa cantidad de dinero que te dieron. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué puedo hacer? La tendencia es a gastarlo, a comprarte lo que no tenías o lo que siempre deseaste. Nuestros muchachos lo que hacen es ubicarte ante esa situación y a partir de ahí comenzar a desarrollar un proyecto o lo que sea. No necesariamente tiene que ser gente que vaya a la iglesia. No, no. Alguien que está escuchando ahora ante una situación así puede ir. No, Claudio, a ver, la iglesia, nuestra iglesia, acá en Colón, está abierta desde las 8 de la mañana hasta la noche. Cuando se termina nos vamos. Está todo el tiempo abierta, excepto un ratito al mediodía, donde el personal descansa, almuerza, va a buscar a los chicos a la escuela, pero si no, estamos todo el tiempo. Por supuesto, te van a recibir, te van a informar y lo más probable es que te den un turno para atenderte sobre los distintos temas. Entonces, porque tenemos la iglesia segmentada también en distintos temas para la atención de la gente. A veces lo recibe uno y de acuerdo a las características o la problemática que tenga, lo refiere a otro grupo que lo va a contener en eso. Entonces no hay ningún problema, eso no tiene compromiso la gente religioso para ir ahí. Después vemos, ¿no? Bien. Porque la cosa pasa por otro lado. Entonces, desde eso, nosotros sabemos que en nuestra congregación y en la mayoría de las iglesias de Tandil,
la cuestión social está contenida, porque sabemos lo que pasa en el barrio, tratamos de ayudar a la gente, en algunos casos, vuelvo a repetir, la ayuda está limitada, en algunos casos no quieren la ayuda, también nos pasa, y estamos atentos a lo que pasa. En algunos hay momentos, por ejemplo, el otro día a una señora se le incendió la casa y perdió todo. Bueno, llevamos desde hasta 4 sillas de plástico para que se sienten y colchones que nos dan o ropa que tenemos, y es muy interesante esto. Por eso decía que Tandil es distinto en ese sentido. Ahí en Colón paran autos en doble fila y bajan bolsas y bolsas de ropa excelente, lavada, arreglada, hasta de marca te diría, que dejaron de usarla porque los chicos le crecieron, porque compraron otra, y gente que no va a la iglesia, pero que saben de nuestro trabajo. Entonces, hay veces que nosotros tenemos tanta ropa que la tenemos que dar a otros lados, incluso hemos llevado hasta a remar, por decirte algo, claro, para que la utilicen y la distribuyan. Así que en ese sentido, debo decir que Tandil no tiene la problemática que tiene el país. Esto que usted nos comentaba del tema de la ropa, habla a las claras, por un lado de la solidaridad con la cual se manejan desde la iglesia, pero también de la seriedad, digamos, se sabe que, digamos, esa ropa va a ir realmente a la persona que debe ir esa ropa, ¿no? Sí, sí, en ese sentido somos cuidadosos porque también está detrás de ese dar la responsabilidad de haber recibido porque si no, comerciar con eso o manejarnos de alguna manera imponiendo nuestro rubro como Iglesia de la Roca sería por lo menos deshonesto. El Señor nos enseñó en su palabra, como se lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces cada vez que damos algo que nos dan, nosotros estamos vistiendo al Señor. Y para nosotros también eso es importante. Pastor, en el próximo bloque charlaremos un poco, bueno, estamos hablando de la situación social, el tema de la droga. Usted ha estado muy involucrado en este tema, en tratar de resolver situaciones. Vamos a ver qué percepción tienen de esto también en la ciudad de Tandil y, bueno, alguna otra cuestión que vaya surgiendo. Exactamente. Me gustaría también consultarlo al Pastor García en cuanto a, bueno, el crecimiento o no que han tenido las iglesias evangélicas en el último tiempo aquí en la ciudad de Tandil. Lo charlamos en un ratito. Sí, señor. El Pastor José García, con nosotros compartiendo el desayuno. Muy bien, quedaron pendientes varios temas para conversar aquí con el Pastor José García. Uno de estos temas tiene que ver con la droga y, bueno, en este caso son muchos los mensajes que mencionan determinados barrios en particular como lugares donde se ve más droga o mucha droga en la ciudad de Tandil. ¿Cómo ven ustedes justamente este tema? ¿Cómo se trabaja desde las iglesias? Bueno, de la misma manera que trabajamos lo social, trabajamos el tema de la drogadicción. Cuando yo fui convocado por el doctor Lungui para ser el director del CPA, un poco tenía que ver con eso, pero en realidad me encontré en el CPA con un equipo disciplinario realmente excelente y yo también aprendí mucho de ellos, ¿no? Eso fue importante. Hoy sigue haciendo un buen trabajo el CPA y lo que nosotros hacemos desde las iglesias es igual que en lo social. Una cosa es la urgencia, atemperar esa situación, y lo otro es el por qué llegamos ahí. Y ahí es donde entra lo que nosotros podemos hacer y lo que el CPA no puede hacer. Y lo digo esto con muchísimo respeto. Nosotros creemos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Los médicos, los psicólogos, la gente que trabaja, los profesionales que están en los distintos lugares de atención, trabajan el cuerpo y las emociones, y está bien que así sea, porque lo hacen además con excelencia. Nosotros trabajamos la otra parte, que es la espiritual. ¿Por qué un individuo llega a tener que consumir? ¿Por qué se enamora de eso? ¿Qué está supliendo? Adicción significa no decir. ¿Qué es lo que no está diciendo? Entonces, en nuestra consejería, también de la misma manera, los recibimos, los atendemos, los derivamos a los distintos consejeros, comenzamos a trabajar esas falencias que durante la infancia, la adolescencia,
aún en los momentos que viven, duelos, crack económicos, distintas situaciones que los llevan a la consumición. No solamente de droga. A ver, nosotros hemos tratado adictos al trabajo. Gente que no quiere volver a su casa. Trabajan 20 horas y vos decís, pero debe tener mucha plata en el banco. No, no, no. Su cantidad de horas de trabajo no se ven reflejadas en mejores sueldos o mejor producción. Simplemente no quieren volver a casa, porque no se quieren encontrar con los problemas de la casa, porque, bueno, por distintos temas. Entonces, no es solamente el chico que vos ves que consume Paco, sino tenés el alcohólico. A ver, otra de las historias que podemos reconocer es por qué todavía, a pesar de las distintas, desde Jerusalén para adelante, épocas, siguen existiendo los bares y siguen existiendo también los cabarets o algunos lugares parecidos. Por una cuestión muy simple. Hay gente que termina su tarea laboral 6, 7, 8 de la noche y tampoco quiere volver a su casa. No quiere llegar a su casa fría, a su casa sin olores, sin perfumes, sin olor a comida. No hay nadie. Entonces, antes de poner la llave en su casa, y pasan por el bar y se encuentran con algunos otros partenaires en donde un truco, un vino, alguna circunstancia, les tiran la tarde, estiran su vida social y, si me permiten, afectiva con esa gente, en donde todos están más o menos en la misma condición. Bueno, después de una pequeña tertulia, volvés a tu casa a 11 de la noche, ya cansado, realmente rendido, a veces con algún efecto de lo que tomaste, dormimos y mañana empezamos de nuevo. Entonces, a ver, las adicciones no es cuestión de pibes en la calle fumados. Las adicciones tienen que ver con otras cuestiones. No será la primera vez que hemos atendido a alguna señora en la guardia del hospital que se cayó y se rompió una cadera. Y uno dice, pobre, ¿está sola? No, no, no está sola. Estuvo sola en el momento en que se tomaba su copita de anís o de licor, tratando de ir ahogando las penas porque sabía que iba a venir el hijo o el esposo que la trata mal y para estar un poco más sedada. En eso de querer ir al baño se cae y se fractura. Y ahí se descubre que tomaba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, entonces, sí. no es... El sentido que tiene nuestra vida. Exactamente. ¿Y cómo tratamos de solucionarla? Cuando no encontrás las soluciones, o no querés pagar ciertos precios, o no sabés por qué estás en donde estás, ahí es donde nosotros tratamos de actuar. Claro, o no, perdón, Rodo, o no sabe, digamos, a lo mejor gente que sabe que está mal, pero no sabe pedir ayuda. O no quiere. O no quiere. Como que esa adicción sería la punta de un iceberg. Sí, sí, claro, tal cual. Lo que está más profundo es justamente lo que no se ve. Es importante ver la liberación que siente esta gente cuando le corres la cortina de su vida. Y dice, wow, claro, yo eso no sabía. O lo expresa con lágrimas, a veces con un insulto, porque, a ver, estaba viendo en el diario de ustedes que se están tratando de relacionar los hijos de Teresita Arancibia. Sí. Digo, ¿qué habrá pasado en todo este tiempo donde no se vieron y no se relacionaron? ¿Por dónde fue la vida de cada uno? Pagaría por estar en esa conversación, porque realmente ahí uno ve los disparadores de cómo cada uno tuvo que seguir adelante con la vida. Entonces, de esas tenés cientos en cada barrio. Por eso la iglesia tiene sentido ahí, porque vamos a un lugar, esto no significa que dejen de tomar sus medicaciones, a veces para tratar con alguna de estas personas necesitas el apoyo de un médico psiquiatra o de un psicólogo para que a veces la mediquen o algo por el estilo, para poder tratar con ellos, porque a veces están demasiado efusivos, demasiado violentos. Hay cuadros que no permiten... Exactamente. Entonces tratamos de cuidar ese aspecto y de trabajar en sincronía con otras personas, con otros profesionales. Pero ahí es donde la iglesia funciona de otra manera. Yo veo que, y esto lo voy a decir con mucho cuidado porque no me quiero referir a ninguna cuestión ideológica, yo veo que los políticos tratan de inspirar, prometer, decir soluciones a montones de cosas que la gente tiene en el llano.
pasan los políticos, pasan las ideologías y las cosas o quedan en el mismo lugar o empeoran. El problema no son políticas económicas, el problema, o sí lo son, pero digo, tendrían una solución en algún momento, no son leyes mejores o peores que pueden salir del Congreso. Es algo que teníamos nosotros cuando éramos más chicos, valores. Cuando la sociedad pierde los valores, la sociedad no tiene rumbo. Entonces, el poder espiritual que tiene un individuo para ir adelante y superar los problemas que habitualmente tocamos, economía, salud, psicologías, duelos, lo da el espíritu. Entonces, cuando yo me relaciono con Dios de una manera tal que Él trabaja sobre esas vidas, sobre mi vida, yo comienzo a encontrar las puntas de varios ovillos que puedo ir devanando y comenzar a solucionar. No vas a evitar un duelo. Siempre un duelo existe porque tenés una pérdida y un desgarro. El tema es qué tan corto lo haces. El dolor con fe te destruye. El dolor sin fe te destruye. Con fe te ayuda... Te construye y te ayuda a revivir, ¿no? Es una frase muy conocida que, claro, pero bueno, hay que vivirlo, porque claro... Es que es inevitable, vos vas a pasar en algún momento por un duelo. No estoy hablando de un duelo solamente de la pérdida de un familiar o algo por el estilo, estoy hablando de la pérdida de un negocio, a lo mejor un negocio familiar que tiene más carga todavía, la pérdida... Sí, un trabajo. Algo material, una casa que se te incendia. Bueno, a ver, digo, esos duelos hay que transitarlos. Porque vivimos de crecer y desarrollarnos a pasar por situaciones de pérdida. Es inevitable. Correcto. Ahora, ¿cómo lo pasamos? Es distinto. ¿Y con quién? Había una vieja propaganda que decía, con Coca-Cola todo va mejor, ¿recuerdan? Sí, claro. Bueno, con Cristo todo va mejor. Muy bien. Pastor García, de alguna manera usted lo planteaba, familias que sufren, familias que buscan distintas soluciones, pero evidentemente el trabajo que hay que hacerlo es general, digamos, cuando uno ve que un integrante de la familia está con el Paco o está con alguna droga o lo que sea, no es solamente el pibe el que está sufriendo, sino que es el resto de la familia, sí, claro. ¿No? ¿Se trabaja en conjunto? ¿Cómo se realiza ahí? Sí, porque vuelvo a repetir, el que no dice, el adicto, da las respuestas que a veces podés sacar con force. Claro. Ahora, la familia tiene cosas para decir. O también la familia comienza a tener complicaciones que no tenía pensadas y que mucho menos sabe manejar. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí el apuntalamiento a veces es muy importante. Sí, nosotros tratamos, dentro de lo posible también, tratamos de trabajar con la familia. Y también con derivaciones, porque a veces la familia está tan complicada que también hay que bajarla a un plano de realidad para poder tratarla. Hemos estado charlando también con la gente de salud mental por el tema del índice de suicidios, que no solamente va relacionado con la droga o con cuestiones emocionales, sino también con tendencias que a veces sociológicamente se instalan, ¿no? Entonces, hoy vemos que nosotros, todo este tipo de patologías, ya con el tema de Internet, comienza con los adolescentes. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ve el nene en el celular? Es muy interesante. Hay menos diálogo familiar, hay menos intercambio cultural y sociológico dentro de las familias. Vos crecías en un mismo barrio. A ver, yo crecí en un barrio donde si tu vecino, el papá de tu vecino, veía que vos te habías llevado algo de algún lado, iba a mi casa y decía: don García, a mi papá, el nene hizo tal cosa, cuídelo porque va a tener problemas. Y mi papá, asociado a este hombre, me ponía algunas disciplinas para corregir. Habla usted, le ponía límites. Límites. Hoy, charlando con docentes, nos dicen: los chicos vienen de la casa sin límites, no sabemos qué hacer, porque lo que muchas veces los papás mandan a los chicos al jardín y pretenden que nosotros pongamos los límites que no supieron ponerles ellos. ¿Qué piensa usted, que está tan involucrado en la sociedad, con este tema puntual? Sí, bueno, el tema de los límites... Que está relacionado con lo que hablábamos antes, bueno, ¿no? El tema de la droga. Claudio, si existe una medianera para que vos no te metas en el patio del vecino, eso es un límite. Ahora, lo aceptamos como una cuestión legal. Yo no puedo meterme no le puedo ir a hacer un asado
en el patio del vecino. ¿Y dónde está mi libertad, doctor? La libertad, una cosa es tenerla y otra cosa es administrarla, ¿sí? Entonces, vuelvo al ejemplo anterior. Lo hago con ironía, ¿no? Sí, claro. En el barrio, a ver, también ocurría esto. La mayoría eran propietarios, estaban afincados en el barrio. Entonces crecíamos juntos, como una tribu. Entonces yo nací en Uriburu y Saavedra, ¿sí? Conocí el Club Huracán, la Sociedad de Fomento, el San Martín, el carnicero de siempre, la señora de al lado, el verdulero. Cualquiera de ellos se asociaba con tus padres en el cuidado tuyo y de los pibes del barrio. Y ahí también veíamos gente con libertad. Conocíamos a la prostituta del barrio, el homosexual del barrio, el borrachito del barrio y el ladrón del barrio, ¿sí? Entonces, había una comunidad que contenía y se cuidaba. Ahora, cuando a mi mamá la llamaban de la escuela normal, que era donde yo iba, porque yo era charlatán, el problema y la vergüenza había pasado el barrio. No era lo mismo el límite. El límite había sido roto. Lo que quedaba en el barrio, del barrio era. Ahora, lo que traspasaba el barrio, la vergüenza de mi mamá de tener que ir a la escuela para que la directora le diga, Josecito hizo esto, era una cosa que después vemos en casa. Pastor, ¿no? En otra época quizás la madre no salía a trabajar porque con el sueldo de uno de los dos integrantes del matrimonio evidentemente alcanzaba para vivir. Hoy tienen que salir los dos a la calle, no alcanza para vivir y los chicos quedan solos. Sí, tal cual. Yo tuve la suerte de que mi papá tenía la carpintería en nuestra casa y que mi mamá precisamente estaba en casa. Claro que era distinto, pero también la gente se mantenía en sus trabajos. El que trabajaba en Kafka lo hacía 20 años, el que trabajaba en el Policlínico, el que trabajaba en el ferrocarril, que era mi barrio, ¿no? Todo ese tipo de cosas. La gente permanecía en los trabajos. Entonces había todo un trato social entretejido de una manera tal que los límites esos eran normales y eran casi lógicos. No podías pasar esas barreras tan fáciles. Y si la pasabas, te tenías que hacer cargo también. Claro. Era tu propia vida y tu libertad. No podemos negar que la sociedad cambia, las circunstancias cambian. Ahora, esas cuestiones que favorecían el hecho de estar en comunidad, de permanecer en un trabajo, digamos, de sentir la pertenencia al barrio. Hoy, tenemos que alquilar y nos vamos mudando. Muchos, vamos hoy acá, mañana allá. No sentís la pertenencia de tu casa. Lo mismo con el trabajo. Por ahí, hoy por hoy es muy común ir de un trabajo a otro. Y no digo que esté mal. Lo que digo es que no hemos sabido, junto con esos cambios de la sociedad, acomodar la otra parte que estaba acomodada en aquel momento cuando teníamos un sentido de pertenencia. Sí, pero porque estamos más expuestos. Y lo de estar expuestos hace que en algunas cuestiones busques lugares que no te pertenecen y en otros casos hasta te recojas en vos mismo para no exponerte. Ejemplo, volviendo a esa etapa, no había edificios torre en Tandil, había 2 o 3. Hoy vos te vas al parque, mirás la ciudad y es un tablero de ajedrez de los... Claro. Hoy subís un ascensor y no hablas, no sabés si alquila, si vive, si es un intruso, si viene a traer el diario, no sabés quién es. No, la conversación no pasa más allá de un buen día, un buenas tardes y qué humedad que hay, ¿no? Con suerte. Con suerte. Acá en Tandil, pues, eso por lo menos. Los chicos están 2 años en un barrio, 2 años en la otra punta de la ciudad en otro barrio porque los papás alquilaron, cambian de escuelas, cambian de profesores, de maestras. O sea, hay un desmembramiento en eso, en donde construir ahí es mucho más difícil. Entonces, digo, si nosotros no nos respetamos y cuidamos, por eso hablamos de los valores, ¿no? No nos empoderamos de los valores, no hay presidente, no hay congreso, no hay ley que pueda ordenarnos. Hoy estamos viendo una Francia incendiada que parece que se derrama la nafta sobre Suiza, sobre Austria y temen, venía escuchando en el auto, temen que esto explote en toda Europa. Entonces, también es cierto que antes, chicos, al mediodía escuchábamos Radio Rivadavia, creo que era, o algo por el estilo, donde escuchábamos el noticiero y pegado a ese noticiero la novela de la radio, el teleteatro.
Y todo era mucho de imaginación. Nos imaginábamos al malo, nos imaginábamos, a veces ni conocía la cara de un presidente o la cara de un legislador. Hoy están todos expuestos. Y eso hace también que ciertos climas de violencia, situaciones, se den. Lo que pasa ahora en el Chaco, lo que pasó en Jujuy, capaz que ni te enterabas o era un título perdido en Nueva Era o en El Eco. Pastor, le tenemos que agradecer mucho su presencia aquí. Al contrario. Muchísimas gracias. El agradecido Muy amable. Siempre es soy un yo. gusto escucharlo y aquí la gente manifiesta este agrado también. Bueno, me alegro. Muy amable. El pastor José García es médico, además, es el titular de La Roca, la iglesia La Roca, bueno, que yo siempre digo que es mucho más que un pastor. Exactamente.